Pensemos por un momento en el siglo XIV. Una sombra se cierne sobre el mundo. Una catástrofe tan, pero tan inmensa que literalmente redefinió la historia humana. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la anatomía de ese desastre, la peste negra. Y para que empecemos a darnos una idea de la escala de la que estamos hablando, miren este número: 200 millones. 200 millones. Esa es la cifra que se estima de muertes y, ojo, solo en Eurasia. Es una cantidad, es que es tan grande que casi no se puede ni procesar. Una de las mayores, si no la mayor, pérdida de vidas en la historia de la humanidad. Ahora, si cerramos el foco y nos vamos solo a Europa, el impacto es todavía más brutal. Lo que vemos aquí es que en apenas unos pocos años, hasta el 60% de toda la población del continente, desapareció. A ver, para ponerlo en perspectiva, es como pensar que 6 de cada 10 personas de una comunidad simplemente ya no están, borradas del mapa. Claro, ver estos números es devastador y nos lleva directamente a la pregunta clave de todo esto, ¿no? ¿Cómo fue posible algo así? O sea, ¿qué estaba pasando en el mundo para que una sola enfermedad pudiera provocar una catástrofe de esta magnitud? Bueno, para responder a eso, tenemos que hacer una especie de viaje en el tiempo, porque, las catástrofes de este calibre no surgen de la nada, ¿verdad? Para entenderla, primero hay que entender cómo era el mundo justo antes de que llegara la plaga. Un mundo que, sin tener la menor idea, estaba como preparando el escenario para su propio desastre. Estaba literalmente al borde del abismo. Y aquí viene lo curioso, lo paradójico de todo esto. El problema, en cierto modo, empezó con un periodo de prosperidad. ¿Cómo así? Pues después de varias décadas de buenas cosechas, de relativa estabilidad, la población de Europa había crecido un montón, hasta unos 80 millones de personas. El tema es que este crecimiento estaba llevando los recursos, sobre todo la comida, a su límite. Ya no daban abasto. Aquí lo que vemos es básicamente la receta para una tormenta perfecta. Se juntaron 3 factores clave. Por un lado, el demográfico, muchísima gente y muy pocos recursos. Luego, el ambiental. Justo por esa época, alrededor del 1300, empieza un cambio climático que le llaman la pequeña edad de hielo. El resultado, cosechas que fallan y, por lo tanto, una malnutrición generalizada. Y para rematar, el factor económico. Las rutas comerciales se expandían, los barcos eran mejores, todo parecía un signo de progreso, ¿no? Bueno, pues esas rutas se convirtieron en las autopistas perfectas para que la enfermedad viajara a toda velocidad. Ok, entonces ya tenemos el escenario, el caldo de cultivo, por así decirlo. Ahora vamos a meternos de lleno en el misterio del asesino. Porque, y esto es fascinante, durante siglos, nadie supo qué fue lo que causó esta mortandad masiva. Resolverlo fue como una de las grandes historias de detectives de la ciencia. La pregunta parece súper simple, ¿no? ¿Qué causó la peste negra? Pero, encontrar la respuesta fue una lucha de siglos. La gente de la época, claro, no tenía las herramientas que tenemos hoy. Culpaban a todo lo que se les ocurría. La alineación de los planetas, un aire envenenado, de todo. Lo que no podían ni imaginar es que el verdadero asesino era microscópico, totalmente invisible a sus ojos. Incluso ya en tiempos más modernos, hubo un debate científico bien interesante. Por un lado, estaba la teoría que casi todos conocemos, la bacteria Yersinia pestis, la que causa la peste bubónica. Y tenía sentido, ¿eh? Los síntomas, como esos bultos horribles llamados bubones, pues coincidían con lo que se contaba en los textos antiguos. Pero había un pero grande. Había dudas muy válidas. Por ejemplo, la peste negra se expandió demasiado rápido, mucho más rápido que la peste moderna. Además, parecía que el frío de los inviernos europeos no le hacía ni cosquillas, y era súper contagiosa, mucho más de lo que se esperaría. Y al final, ¿quién resolvió el misterio? Pues la ciencia moderna. El análisis de ADN fue la clave. Se tomaron muestras de los restos de víctimas del siglo XIV y ¡bingo! Ahí estaba, sin lugar a dudas, la bacteria Yersinia pestis. Y lo que es más increíble todavía, un estudio muy reciente, de 2022, logró rastrear su origen hasta una cepa específica en las montañas de Tian Shan,
en Asia Central, por allá del año 1338. O sea que, misterio resuelto. Bueno, ya tenemos al culpable identificado, Yersinia pestis. Ahora podemos hacer lo que hacen los detectives, seguirle la pista. Vamos a ver cómo este asesino microscópico inició su marcha implacable a través de un continente absolutamente aterrorizado. El viaje de la plaga fue, increíblemente rápido para esa época. A ver, empezó en Asia Central, y de ahí llegó hasta la ciudad de Caffa, en el Mar Negro, que era un puerto comercial genovés clave. Desde ese punto, ¿qué pasó? Pues los barcos mercantes, sin saberlo, la llevaron directamente al corazón de Europa, a Messina, en Italia. Eso fue en octubre de 1347. Es un ejemplo perfecto de cómo esas redes comerciales que eran motivo de orgullo se convirtieron en redes de muerte. En solo 3 años había arrasado con casi toda Europa. Para realmente sentir el nivel de terror que se vivía, hay que escuchar a la gente de la época. Por ejemplo, Giovanni Boccaccio, un escritor italiano, escribió algo que te pone la piel de gallina. El mero hecho de tocar la ropa parecía comunicar la enfermedad al que la tocaba. O sea, piensen en ese nivel de miedo. La gente creía que era tan contagiosa que parecía magia negra. Un pánico total, que lógicamente paralizó a la sociedad entera. Y los síntomas, eran una auténtica pesadilla. Empezaba con una fiebre altísima de más de 40 grados, tos con sangre, y luego venían las señales que le dieron su famoso nombre, la peste negra. Manchas negras en la piel, unos bultos terriblemente dolorosos, los bubones en el cuello, las axilas, la ingle, y gangrena, que ponía negros los dedos de las manos y los pies. La muerte solía llegar en menos de 5 días. Brutal. Pero, y aquí la historia da un giro increíble, no todo fue muerte y destrucción, porque de las cenizas de esta catástrofe, cuando nadie se lo esperaba, surgió un mundo completamente nuevo, totalmente transformado. Miremos este cambio económico, que es fundamental para entender lo que vino después. Es simple, oferta y demanda. Antes de la plaga había muchísimos trabajadores, o sea, mano de obra abundante, y por eso era barata. ¿Qué pasó después de la plaga? Con hasta un 60% de la fuerza laboral desaparecida. De repente, la mano de obra se volvió súper escasa y, por lo tanto, increíblemente valiosa. Y esta nueva realidad económica, claro, tuvo una consecuencia social gigantesca. El sistema feudal, esa estructura súper rígida donde los campesinos estaban básicamente atados a la tierra de un señor, ese sistema que había dominado Europa por siglos empezó a desmoronarse. ¿Por qué? Porque con tanta gente muerta, los trabajadores que sobrevivieron se dieron cuenta de que podían simplemente irse a donde les pagaran mejor, podían exigir. Pero ojo, esto no fue solo un cambio de dinero, de economía, fue un cambio en la mentalidad, un cambio psicológico. Por primera vez en generaciones, la gente común tenía poder. Un campesino ahora sabía que su trabajo valía, que tenía un valor real y que podía negociar con él. Esa idea era totalmente revolucionaria, y fue lo que impulsó una movilidad social y una innovación que antes eran simplemente impensables. Si juntamos todas estas piezas, ¿qué tenemos? Una sociedad transformada desde sus cimientos. La peste negra, en esencia, le dio el empujón final a la Edad Media para que terminara, y muchos historiadores argumentan que, de hecho, preparó el terreno para lo que vendría después, el Renacimiento. Una era completamente nueva de pensamiento, de arte, de exploración. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que conecta a este evento de hace 700 años con nuestro mundo de hoy. Con toda nuestra ciencia, con toda nuestra tecnología, ¿podría una catástrofe de una escala similar volver a ocurrir? La historia al menos nos deja una lección muy clara. El mundo que conocemos puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.